decía yo hace 8 días aquí mismo en este espacio que para este día procuraría yo tener un comentario sobre la película de moda, ¿no? Que justamente es la película de Batman. Déjame Ujú, ver si puedo hacer que abra mi archivo. Ya abrió. Bueno, abrió relativamente. ujú. Bueno, pero lo que quiero empezar diciendo que efectivamente me parece a mí que con Batman, ahora sí, el público ha regresado a las salas cinematográficas, digamos que de manera categórica, de manera contundente, ya prácticamente sin dudas, ¿no? Al menos en mi caso, cuando yo me he presentado en las salas para ver Batman, he encontrado mucho público, mucho revuelo en torno a sus exhibiciones. Y claro, esto también significa daños colaterales para otras películas, ¿no? ¿Para qué películas? Pues para las películas que están exhibiendo en las salas restantes, digamos, porque pues claramente no tienen manera de competirle a Batman ni en espacios, ni en horarios, ni en capacidades de público, ni en expectativa, ¿no? Pero bueno, esto es algo que de alguna manera ha pasado muchas veces en el ámbito del cine en términos de los estrenos norteamericanos y más grandilocuentes, ¿no? Que son los que generan una mayor expectativa entre el público. Bueno, dicho eso, a manera de introducción, comencemos a hablar un poquito de Batman. Batman, cuyo título original es El Batman, The Batman o The Batman, está dirigida por Matt Reeves y comienza con una serie de asesinatos en Ciudad Gótica de políticos y de policías de alto rango. Es decir, alguien está asesinando en Ciudad Gótica a gente importante, muy en especial a políticos, muy en especial a altos mandos de la policía, ¿no? Resulta que el asesino es el Acertijo, a quien interpreta en la película Paul Dano, ¿no? Y todo esto sucede mientras la película nos entera de que Batman ha estado vigilando por las noches Ciudad Gótica, se ha convertido en una especie de vigilante nocturno, si se quiere, clandestino, trabajando por su cuenta, en las noches de Ciudad Gótica, justamente tratando de sanear la situación de Ciudad Gótica hasta donde sea posible, ¿no? En realidad sabemos que Batman es el alter ego de Bruce Wayne, ¿no? El Bruce Wayne que vamos a ver en la película interpretado por Robert Pattinson. Bueno, pues para no hacerles el cuento demasiado largo, Batman emprende una cruzada para detener al Acertijo, trabaja en combinación con un agente de la policía, con el teniente Gordon, y poco a poco va encontrando que los involucrados en todos estos asuntos que han derivado en asesinatos, que la gran mayoría de los involucrados, de hecho, está en la nómina de la mafia, ¿no? Hay mucha corrupción, hay mucho cohecho, hay sobornos, por supuesto, y lo que más impacta, digamos, a Batman, o si se quiere, a Bruce Wayne, es que también surge por ahí la posibilidad, casi la certidumbre de que su padre, Thomas Wayne, el millonario Thomas Wayne, pues también, ya fallecido desde luego, que también tuvo algunas circunstancias en las que pudo haber incurrido en actos reprobables. Bruce Wayne encuentra que su padre tal vez, y aparentemente sí, formó parte de estos ilícitos y de esta corrupción que él va descubriendo y haciendo que aflore en el entorno de los asesinatos en Ciudad Gótica. En el camino, Batman establece una alianza con Selina Kyle, la encarna en la película Zoe Kravitz, que bueno, sabemos que Selina Kyle el alter ego de Selina Kyle es Gatúbela, ¿verdad? Una Selina Kyle que tiene su propia agenda, ¿no? Ella también tiene cuentas que ajustar y, y, y,
y cuentas pendientes con los corruptos de Ciudad Gótica, muy en especial con el que es el capo mayor mafioso, digamos, de la ciudad, que se llama Carmine Falcone, ¿no? Bueno, queridos compañeros y público, he estado hablando de un infierno propiamente en el que la fauna de ese infierno toda acciona y reacciona desde motivos personales y desde pendientes propios, ¿no? También desde sus debilidades y avaricia, o en todo caso desde su urgente necesidad de venganza. Un verdadero infierno, Ciudad Gótica, ¿no? Cosa que por cierto no es nueva porque así se nos ha presentado pues casi siempre en las películas modernas de Batman, ¿no? Bueno, la película es, hay que decirlo, muy lograda. Es una película obscura en el sentido que corresponde a esta tendencia cinematográfica, genérica incluso, que se conoce como el neo-noir, ¿no? El nuevo cine negro, que es un poco los convencionalismos tradicionales del cine negro, pero en situaciones contemporáneas, digamos, en situaciones de otro tipo que no necesariamente eran las que permeaban al género noir, al género negro, cuando estuvo en boga, digo, a lo largo, sobre todo de mediados y antes del siglo pasado. Una película esta de Batman visualmente demandante porque el público tiene que espiar mucho entre rendijas y acompañar a muchos de los eventos en tinieblas o desde la distancia, por eso pues es también una película visualmente demandante, en la que el Bruce Wayne que conocemos no solo es un tipo solitario y replegado, sino que en lo íntimo no tanto está atormentado como asfixiado. Digamos que más que atormentado, el Bruce Wayne de este film es un personaje asfixiado y más aún por esta cuestión que sale de que su padre pudo haber sido también parte de lo ilegal y de la delincuencia en Ciudad Gótica, ¿no? El argumento de la película está contado con mucha solidez. De hecho, a mí me pasa que luego en estas películas empiezo a confundirme, como que ya no entiendo ciertas cosas por el vértigo de los eventos y sin embargo aquí esto al menos a mí no me ha sucedido, por eso digo que el argumento está contado con mucha solidez. Y claro, hay 3 o 4 giros en el film que hacen que ese argumento trascienda de lo meramente fáctico, es decir, meramente de los hechos que estamos viendo, a entre lecturas, a entre telones, que nos van llevando a aquello que no tanto se ve, pero que vas descubriendo como en capas, ¿no? A eso que luego se menciona como lo subyacente, a los orígenes del drama y no necesariamente solo al drama mismo. Incluso que nos lleva a lo psicológico sin que ese argumento se torne denso, pero sí, pues, por consecuencia, que adquiera más resonancia. Una película, pues, en donde el hombre murciélago es menos él, menos el hombre murciélago y más la circunstancia de Bruce Wayne, ¿no? El acertijo es más una desviación juvenil sin cicatrizar, digamos, de este personaje que un villano químicamente puro, como sí se han presentado los villanos en algunas otras versiones, ¿no? Una película en la que Selina, incluso, a fin de cuentas, es mucho menos una gatúbela vengadora y mucho más una mujer profundamente herida. Estoy hablando, compañeros y público, de marionetas, todos ellos, de sus respectivos destinos, y una película en donde el encuentro de los tres, hablo de Batman, del Acertijo, de Selina Kyle, el encuentro de los tres y los cruces de todo lo que he descrito, pues dan, sí, para los 175 muy absorbentes, muy dramáticos minutos que fluyen en la película y que desdoblan, como dije, en capas, sin pizca, lo quiero enfatizar, sin pizca ni rastros de humor alguno. Como que la película le dice al público a reír
o a sonreír a otra parte. Aquí no. Todo esto en el pútrido entorno generado, pútrido, corrupto entorno generado por Carmine Falcone, por el Pingüino, por cierto, un irreconocible Colin Farrell, y pues por todos los secuaces que ellos en estos eventos van teniendo. Ese es un poco mi comentario a propósito de esta nueva Batman. Y ya un poco en broma decir que este Bruce Wayne, ¿no? Con el pelo así tan lacio y cayéndole sobre los ojos, en muchos momentos me parecía que estaba yo viendo al Chagui Martínez, ¿verdad? Pues ahí tienen el comentario, compañeros. Muy bien, Alfredo. Oye, pues muchas aristas que tiene esta película, pero también, por lo que comentas, nos lleva más hacia la parte humana, un poco más a la parte interna de lo que, o los dilemas que se puede enfrentar Bruce Wayne, ¿no? Y también sus otros protagonistas. Va a una parte que nosotros desconocíamos de otras entregas, ¿no? Sí, yo creo que la evolución histórica de estos personajes a lo largo de las eh, consecuentes películas y subsecuentes películas que se han venido dando, es justamente ese, ¿no? Preguntarnos el por qué son como son, ¿no? Y ya sabemos de otras películas, no de esta, que a Bruce Wayne de niño le mataron a sus padres y que él fue testigo de esos asesinatos, ¿no? Pero como que cada película que va surgiendo, y sobre Batman han surgido muchas, no solo en este siglo XXI, sino a finales del siglo anterior, se han hecho muchas películas sobre Batman en donde como que cada vez hay una mayor profundización sobre los orígenes y los porqués del ensombrecimiento, digámoslo así, del personaje del hombre murciélago y de su actuar como vigilante, vengador y un tipo no necesariamente tan simpático ni querido por las autoridades ahí en Ciudad Gótica, ¿no? Como que se nos da esta alma tormentosa, atormentada, tortuosa y decía yo, en esta película más bien asfixiada, ¿no? Que es la de Bruce Wayne, manifestada en el alter ego que es Batman y que justamente es el que sale ahora, en este caso, por las noches y ya a lo largo de un par de años, en el plan de vigilante, ¿no? En el plan de, de, de clandestino, ¿no? De vengador subrepticio para cuidar o para sanear en lo posible, aunque él sabe que no lo ha conseguido o no lo ha conseguido como él quisiera, para sanear Ciudad Gótica. Un poco más. Oye, Alfred, como dices, es una película oscura que se ve que está mucho más basada, mucho más centrada en el cómic, ¿no? Y además, por lo que, bueno, entiendo lo que explicas, no es del clásico Batman que de repente los villanos salían luego robando una joyería, ¿no? Y ya empezaba a pelear contra ellos, sino parece ser que es como una serie de varias historias, ¿no? Del por qué se va desarrollando, por qué ahora sí, digamos, se vuelven villanos, o por qué Batman toma esas acciones, ¿no? Digamos que se podría considerar como una serie de un conjunto de historias. Sí, un conjunto más que un conjunto de historias, digamos que un cruce de caminos y de destinos personales, ¿no? No solo de destinos, sino de antecedentes, ¿no? El de Selina, el del propio Acertijo, ¿no? Que como decía John, no es aquí el villano químicamente puro, sino el resultado de algo que le pasa desde la infancia, algo que incluso de alguna manera habíamos muy bien seguido con otro personaje en la película de Joker, ¿no? En donde no está Batman, pero está el personaje del Guasón, ¿no? El interpretado por Joaquín Phoenix, ¿no? Entonces, digo yo que son películas en ese sentido mucho más complejas en términos del desarrollo de los personajes y en donde al público se le dice, no lo tienes que justificar, pero para que entiendas por qué cada uno de estos es así, para bien y o para mal, pues aquí está
Aquí están los resultados de mucha historia detrás que tiene cada uno de estos personajes, ¿no? Y yo creo que eso no deja de hacer las películas, desde luego, más interesantes, ¿no? Entendiendo que todo parte del cómic, ¿no? Entendiendo que parecería que no habría ni justificación para hacer películas tan psicológicamente complejas y densas cuando algo parte de los cómics, pero ya sabemos que los cómics tienen una relevancia muchísimo, muchísimo mayor a lo que comúnmente mucha gente les concede, ¿no? Oye, Alfred, de lo que mencionabas también en esta aparición de la película de Batman en esta entrega, y que ves que los cines pues ahora están abarrotados precisamente por esta película, se da este fenómeno que ya habíamos dejado de percibir también, ¿no? Que haya una película que arrastre y que tenga un poder de convocatoria tal que borre por completo a las demás, ¿no? A las que están en todos los complejos. Y algo que es algo que yo creo que no se presentaba desde Joker, ¿no? Desde el año 2019. Todo consecuencia, por supuesto, de la pandemia, ¿no? Y porque no, estos tipos de películas se dejaron de estrenar en los momentos como los que vivimos o los que estamos viviendo. Y ahora es el momento en que la gente tiene que salir o sale y va a las salas y entonces espera con ansia estos momentos y estas películas, ¿no? Sí, exactamente como lo describes, ¿no? La gente mucho tiempo no ha ido al cine o ha ido poco al cine, hemos ido poco a las salas en razón de la pandemia. La expectativa sobre determinados títulos que debieron haber estrenado hace un año, hace incluso dos, fue creciendo porque se quedaron en suspenso y ahora como consecuencia, pues te digo, al menos en mi caso, yo me he sorprendido de ver tanta gente en las salas cinematográficas, pero sobre todo para ver Batman. No solamente Batman, pero sí, desde luego, mayoritariamente Batman, con la consecuencia que mencioné al principio, ¿no? Los daños colaterales, pues son las víctimas colaterales, pues son las otras películas, ¿no? Tú imagínate una película como Licorice Pizza, con sus 3 nominaciones al Oscar, ahora mismo como Belfast, con sus 7 nominaciones al Oscar, que además es una película hermosísima que nadie se debe perder, pues ponerse a los espadazos, ¿verdad? Con el Batman, pues evidentemente no llevan las de ganar. Sí, porque cuando estamos justo a 2 semanas de de la entrega del premio Oscar, pues es cuando viene este momento donde se aparece Batman, y entonces las películas que tú mencionas y que pudieran también, otras que pudieran exhibirse, pues no vamos a tener la oportunidad, no digamos de verlas, porque a lo mejor sí las anuncian, pero de que tengamos esa posibilidad de que, mira, pues vamos a tal complejo y vamos a tener la tranquilidad o la armonía de verla. ¿Por qué? Porque va a haber el triple o 4 veces más de personas esperando ver otra película como la de Batman, ¿no? Sí, sí, exactamente, ¿no? Y yo creo que en general el gran público, digamos, cuando en este momento piensa en ir al cine, oye, pues vamos al cine y vamos a ver Batman, ¿no? Va como rápida la decisión, ¿no? Como que no dicen, pues vamos viendo qué hay además de Batman, no, es vamos a ver Batman. E incluso ya habiendo visto Batman, siempre te encuentras a alguien que no la ha visto y que te dice, pues acompáñame, ¿no lo quieres ver otra vez? Y ahí vas otra vez. Y yo no digo que eso esté mal, lo único que digo es que hay daños colaterales también. A eso le preguntan, Alfred, que si hay necesidad de verla 2 veces para entenderle, nos dice No, Franja de no, Metal. Batman, no, yo creo que, decía yo que el argumento esta vez me parece que está contado con claridad. Y la palabra claridad es difícil de emplear aquí porque la película es, como explicaba, Como visualmente demandante, ¿no? En términos de que está la obscuridad misma del neo-noir, ese es un razonamiento, digamos, genérico y un razonamiento incluso estético, pero por otro lado, está la oscuridad del personaje, ¿no? Un Batman que se mueve entre tinieblas, que se mueve en la noche, y además esta decisión del director de que mucho de lo que vemos en la película lo espiemos a través de rendijas o entre tinieblas y a distancia, ¿no? Fíjate que, Alfred, bueno, yo creo que yo nunca he visto una de Batman, no porque no me llame la atención, sino por lo que dices, es una película muy oscura, o sea, como que todo está oscuro, todo llueve, todo, o sea, como que no le entiendes a muchas cosas, ¿no? Y si no estás empapada en la película desde el principio,
pues obviamente cuesta un poco. Y por eso nunca las he visto, por esta parte. Sí, yo creo que así como dicen que Cuernavaca es la ciudad de la eterna primavera, digamos que Ciudad Gótica es como la ciudad de la eterna noche, ¿no? O sea, como que todo sucede, incluso no solamente en términos de clima y en términos de horario, sino en términos de la oscuridad de sus eventos, ¿no? La vida es, en general así pasa, ¿no? Como que hay una sordidez, ¿no? Que acompaña siempre a Ciudad Gótica. Yo, alguna colega de algún, no sé, de algún momento de todo mi devenir como gente que se movió en ámbitos del cine, alguna se quejaba conmigo de la Ciudad de México, una dama que vive en la Ciudad de México, cuando más violencia había en la Ciudad de México, que siempre la ha habido, ¿no? Tristemente en los últimos tiempos, decía, no, Alfredo, es que la Ciudad de México ya es ciudad gótica, pero sin Batman. O sea, no solo ya es ciudad gótica, sino que sin Batman, ¿no? Entonces de eso me acuerdo mucho. Oye, Alfredo, nos preguntan que si esta película es muy violenta y que si pueden ingresar niños como de 8 años. Si es una película violenta, y yo creo que no, perdón, yo creo que la autorización de la película, no lo sé de cierto, pero yo creo que la autorización de la película no da para que vayan niños de 8 años. A ver, en una de esas los dejan pasar, lo cual no me parecería correcto, ¿verdad? En una de esas los dejan pasar, pero yo creo que el propio concepto de la película no está para niños, ¿no? Perfecto. O para niños tan chicos, ¿no? Sí, exactamente, porque además el concepto que le has explicado, que es una película que hay que estar casi al 100%, imagínate que a los 15 minutos ya el niño se aburra y ya quiera salirse, ¿no? Claro. Y además es una película que dura casi 3 horas. Uy. Sí. Dura 2 horas con 55 minutos, para ser exactos, ¿no? Sí, una película bastante larga y muy intensa como lo has platicado, ¿no, Alfred? Así es. Bueno, Alfred, y en temas del fútbol, ¿qué le pasa a los Diablos? Porque una derrota más en casa y ahora frente al Pachuca, que es el líder general de la competencia. No, sí, una semana muy triste, ¿no? Y créeme, le hemos ganado a otros líderes en otros momentos del equipo y les hemos quitado lo invicto y cuando han llegado equipos muy jorocones a Toluca en otros momentos y en otras etapas, pues se les ha podido ganar, pero ahora algo le sucede a este equipo que ni siquiera con el envión Ignacio Ambriz y con la voluntad que tiene Ambriz de sacar al equipo adelante, pues se ha conseguido la regularidad que el equipo necesita. ¿Cómo puede uno entender que este equipo ha perdido 3 veces consecutivas en Toluca cuando hubo tiempos en que de Toluca no salía nadie vivo? Vamos, no salía nadie ni con un punto, ¿no? Y en cambio, de 4 partidos que ha jugado como visitante, o de 5 partidos que ha jugado como visitante, ha ganado 3 y ha empatado 1, ¿no? O sea, no te explicas esta kafkiana forma que ha adquirido el equipo, que no juega bien en casa para nada, y sin embargo es capaz de sacar victorias como visitante, ¿no? Y ahora, pues, va contra el América, que todo el mundo piensa ahora que es un flan, y yo estoy seguro de que para nada, que al contrario, entre más surgido esté de una victoria, pues más peligroso va a ser, ¿no? Sí, y será también el partido de Toluca contra América, el previo de cuando el Puebla se enfrente precisamente a los Diablos el próximo 3 de abril. O sea, vendrá este partido de las Águilas, vendrá la fecha FIFA, y cuando se reanude, la franja va a enfrentar allá en el Nemesio 10 al Toluca. Exactamente, o sea que el panorama para el Diablo no es halagüeño ni nada, pero como yo siempre digo, al menos en mi caso, este es el equipo al que yo le voy y nos verán volver. Perfecto, muy bien, Alfred, pues muchas gracias y reiteramos que a lo mejor habrá oportunidad más adelante de platicar de la película de Padrino y de otras tantas películas, también ya previo a la entrega del premio Oscar, porque estamos ya a semana y media de esa ceremonia. Sí, claro, con mucho gusto, siempre encantado de colaborar acá. Y en cuanto a lo de la entrega de esta noche allá en Pachuca, contentísimo de que uno de los reconocimientos, una de las investiduras sea para Vicente Pereda, ¿no? Jugador legendario, icónico del Deportivo Toluca y segundo goleador histórico
del cuadro rojo, abajo solamente de de Cardoso. José Cardoso. Así es, pues, dos grandes figuras que ya tienen un lugar especial en toda la historia del Toluca. Muchas gracias, Alfred. Nos vemos la próxima semana. Mucho gusto de saludarlos. Fuerte abrazo para todos. Gracias. Gracias. Abrazo, Alfred. Alfred, gracias.